Quien es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que quiere ser. La Preparatoria 25, Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, les da la más cordial bienvenida a este bello recinto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos sentimos orgullosos y agradecidos de ser sede de este ciclo de conferencias de ciencias sociales, problemas éticos del mundo actual, organizado por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil. En este momento le damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan y por supuesto también a quienes nos están sintonizando a través de la página de la Escuela de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un saludo a todas las preparatorias que en este momento se están sintonizando de manera en vivo con nosotros para presenciar también de este gran evento. Para darle realce a este evento, contamos con la asistencia del presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, profesor Arturo Delgado Moya, a quien pido un fuerte aplauso. Asimismo, contamos con la presencia del secretario de dicha asociación, el secretario general, maestro Juan Antonio Vázquez Juárez. También nos honra con su presencia el tesorero de dicha asociación, el licenciado Raúl H. Collins Treviño. Y por supuesto nos acompaña esta mañana el conferencista, el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal. Y por supuesto el anfitrión de este evento, nuestro director, el director Jaime César Triana Contreras. A quien le suplico en este momento tenga la amabilidad de pasar y darnos un mensaje de bienvenida. Buenos días. Me da mucho gusto darle la bienvenida a todos nuestros alumnos, a todas nuestras alumnas y realmente agradecerles su presencia para estos eventos tan importantes para la Preparatoria 25 y desde luego para la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este día ha sido un día muy lleno de actividades. Le comentaba a nuestros distinguidos invitados, al maestro Héctor Jaime, al maestro Arturo Delgado, les decía, en fin, a los compañeros también aquí del presidio, que la Preparatoria 25 ha estado trabajando muy fuerte en estos últimos meses para proyectarla, para que la comunidad universitaria, sobre todo el nivel medio superior, conozcan todo nuestro trabajo, sobre todo nuestro nivel de eficiencia, y también pues comentarles a ustedes que la Preparatoria 25 se ha posicionado como una de las escuelas más importantes en esta área norponiente, por su calidad, por su eficiencia terminal, y no lo digo por decirlo, sino los indicadores así lo manifiestan. El señor rector tiene información de lo que se ha estado trabajando, pero faltaba darle proyección en aspectos académicos extracurriculares y extramuros. Nos faltaba el auditorio, pero bueno, pues ya lo estamos disfrutando. Ya tenemos casi un año de haberse construido, y en fin, pues estamos trabajando en diferentes eventos. En esta ocasión yo quisiera agradecerle al profesor Arturo Delgado Moya, que es el presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Agradecerle también al maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, que es el secretario general,
agradecer al maestro, al licenciado Raúl H. Conis Treviño, que son parte del presidio, pues su presencia, que desde luego nos realza, nos da una gran honor, una gran satisfacción. Y desde luego pues agradecer la presencia de uno de los maestros distinguidos, un gran cronista con muchas obras publicadas, al maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal. Muchas gracias, maestro, por su presencia. Un aplauso muy fuerte para ellos. Y expresarles en nombre de la administración, en nombre de los maestros aquí presentes del área de ciencias sociales y desde luego en nombre de nuestros estudiantes que aquí tienen su casa, bienvenidos, y las veces que haya la posibilidad, aquí estamos a sus órdenes para eventos de la Sociedad de Historia. No quisiera dar un poquito más sobre el tema, que en un momento más el maestro Arturo Delgado Moya les va a explicar cuál es este programa y en qué consiste. Yo solamente quería agradecerles y darles la bienvenida. Muchísimas gracias. Las enfermedades que señalan el crecimiento de la humanidad se llaman revoluciones. Esto porque precisamente en esta conferencia se ahondará el tema de la Revolución Mexicana en Nuevo León. Vamos a darle también un fuerte aplauso al profesor Arturo Delgado Moya, que es presidente precisamente de la Sociedad Nuevo Leonense de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil, y también dirigirá un mensaje para todos nosotros. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Con el maestro Triana nos une una gran experiencia de maestros. Fuimos fundadores de una preparatoria hace poco más de 40 años y él fue director en aquella preparatoria, donde un servidor también como director le entregó la batuta de la dirección, y así hemos convivido a lo largo de los años en la universidad. Yo quisiera decirles a los jóvenes universitarios de la preparatoria número 25, a sus maestros, que la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística tiene un convenio con la Rectoría de la universidad, donde el doctor Jesús Anse Rodríguez tiene un gran interés porque nuestros socios especialistas en áreas del conocimiento histórico acudan, vayamos a las preparatorias para que por estos medios electrónicos de tecnología de avanzada pueda ser aprovechado en vivo aquí por ustedes, pero también pueda ser visto y escuchado el sentido de la conferencia en todas las preparatorias de la universidad al mismo tiempo. Esto es aprovechar la tecnología para que el conocimiento, en este caso histórico, llegue a maestros y alumnos de la universidad. Queremos expresar también nuestro reconocimiento a los directores, a los maestros, a los estudiantes de las preparatorias que hemos visitado, la preparatoria número 1, la número 7, la número 22, la número 8, hoy la 25, la técnica médica, que es la próxima semana, y así hemos convivido con los directivos de las preparatorias, con sus maestros, con los estudiantes. Los temas que se abordan es por parte de nuestros socios que conocen con profundidad el tema. Hoy se va a hablar de la Revolución Mexicana, la visión general del país, de cómo se dio esta revolución y cómo impactó en Nuevo León. Quiero decirles que en la preparatoria número 7, el profesor Israel Cavazos Garza, un historiador muy prestigiado, nos habló y les habló a los jóvenes del movimiento de independencia en Nuevo León. Y esto, pues, preguntarse, ¿y qué pasaba en Nuevo León durante el movimiento de independencia? También se puede uno preguntar, ¿y qué pasaba en Nuevo León
durante el movimiento de la Revolución Mexicana, porque hoy vivimos una etapa difícil que, platicando con el maestro Triana, decía, bueno, pues estamos viviendo un momento de inseguridad como lo vivieron nuestros antepasados en momentos cruciales de la historia de México. La historia nos da un conocimiento del pasado, nos permite entender el presente y también pensar en cómo puede darse el desarrollo de la sociedad al futuro. Así pues, deseamos que ustedes aprovechen estas conferencias. Van a estar grabadas en la página web de la universidad. Lo pueden escuchar cualquiera de las conferencias en su laptop, en una conferencia, en el centro de cómputo que tiene aquí, muy espléndido, y que tienen servicio de internet. Ahí pueden escuchar, ahí pueden platicar con sus compañeros sobre el material histórico que se proporciona. Deseamos entonces que el día de hoy, como siempre, ustedes tengan mucho interés por estudiar, por aprender la historia de México, la historia de Nuevo León, y que les permita identificarse entre sí y con los demás estudiantes, no solamente de la Autónoma, sino de otras universidades. Pero tenemos que demostrar que los universitarios, quienes estudiamos y trabajamos por décadas en la universidad, nos interesa conocer nuestra historia para poder entender lo que está pasando y lo que sigue, y esa es la gran interrogante: ¿y qué sigue después de esta etapa? Bueno, pues estamos viviendo un momento histórico y estamos seguros que a ustedes les va a tocar la madurez profesional en una sociedad que ha avanzado, que ha desarrollado y que tiene mucho que ofrecerles. Les deseo el mejor de los éxitos y que aprovechen estas conferencias. Muchas gracias. La historia es el verdadero tesoro que da identidad y sentido de pertenencia a los pueblos. Sin mayor preámbulo, a continuación vamos a invitar a los miembros de nuestro presidio para que tomen asiento y puedan disfrutar de esta conferencia. Sí, adelante. A continuación, me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza que a grandes rasgos retrata la trayectoria laboral y académica de nuestro conferencista, el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal. Nuestro conferencista Héctor Jaime Treviño Villarreal es profesor de instrucción primaria egresado de la Escuela Normal Pablo Olivas de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Maestro de educación secundaria por la Escuela Normal Superior del Estado con especialidad en ciencias sociales. También licenciado en Historia por el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía e Historia, orgullosamente egresado de su primera generación. Es geógrafo, cronista, archivista, promotor cultural, periodista, y en su avatar existencial no le han sido ajenas las actividades deportivas, donde ganó un centenar de campeonatos como entrenador de voleibol al nivel de secundaria y fue campeón nacional en 2 ocasiones en las categorías juvenil A y B femenil. Fue también líder estudiantil en las escuelas normales y dirigente sindical en la Normal Superior. Ha publicado más de 60 libros y folletos e infinidad de artículos y editoriales en periódicos y revistas. Comentarista editorial en radio y televisión, fue subdirector de la Escuela Normal Superior del Estado, director del Archivo del Congreso del Estado, subdirector del Archivo General del Estado, director del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con sede en la Hacienda de San Pedro en General Zazoa, Nuevo León. Junto con el profesor José Mario Elizondo Montalvo, conduce el programa de televisión Esto es Nuevo León. Ha sido presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística
asociación civil en 3 ocasiones, director del Ateneo Nacional de Investigación Geográfica, sección Nuevo León en 2 periodos, director del Centro de Historia Oral, promotor y fundador de la Asociación Estatal de Cronistas, don José P. Saldaña, fundador y presidente del Colegio de Cronistas e Historiadores. Actualmente, preside el Consejo de Historia y Cultura de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. También el Liceo Fray Servando. Es delegado federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nuevo León y por 2 años, delegado del INAH en Coahuila. Fundador y director vitalicio en la Academia de la Lengua Viperina y ha recibido diversas condecoraciones por su actividad en el campo de la historia, crónica y promoción cultural. Por eso y por muchas otras cosas, hoy el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal es nuestro conferencista invitado y les pido un fuerte aplauso para recibirlo. Estimados señoritas, jóvenes, es un verdadero gusto, un placer estar con ustedes en esta preparatoria número 25 y agradezco de antemano al maestro Julio César Triana todas las atenciones, a la maestra Yolanda, la subdirectora, a todo el personal docente y sobre todo ustedes, muchachos, y además me permito felicitarlos, Estoy sumamente asombrado. Hemos estado en diversas preparatorias particulares de la misma universidad y, sinceramente, qué hermosa escuela tienen, Consérvenla así, Limpia, fíjense nada más, limpia, arregladita, consérvenla, Esta es su casa y los felicito por ellos y a mí me da, pero en serio, un gusto enorme de llegar aquí a este lugar y lo comento también con mucho gusto y mucha satisfacción porque hace más de 40 años, en 1968, por acá veníamos a General Escobedo, apenas se inauguraba la primera escuela secundaria. Y ahí el maestro Gustavo Garza Guajardo, que era el director, no tenía maestros y me invitó a que le ayudara, imagínense ustedes, a dar la clase de inglés. A mí me gusta mucho la historia, ¿verdad? Pero bueno, había que ayudar en 1968. En 1960 Escobedo tenía 1,000 habitantes, según el censo. En 1970, a nivel nacional, causó sorpresa decir que General Escobedo había aumentado a 10,000 habitantes. Fue el municipio que más creció de toda la República. Ahorita, no sé, hay que ver las estadísticas del censo o cuántos miles tiene ya el General Escobedo Nuevo León. Así es que, muchachos, los felicito. Están en una excelente instalación universitaria, orgullosamente universitario. Se los digo, ustedes también conserven esto porque es parte de lo nuestro, Que no se identifique a su preparatoria como muchachos o gente que la tenga descuidada, que la tenga maltratada. Qué bueno. Pero bien, antes de iniciar nuestra plática de historia, yo les voy a suplicar a todos ustedes que apaguen el aparatito que nos esclaviza últimamente, el celular. Digo porque hay 7 que están ahorita mandando mensajes, ¿verdad? Los conté, los estoy viendo. Dense a desear, muchachos, déjenle, apáguenle ahí, que la muchachita o el muchachito al que están esperando que se comunique con ustedes, que se espere un rato, hombre. Dense a desear, no estén cada rato con él. ¿Qué tanto? Si al rato los van a ver, hombre. O algunos están mandando mensajes de aquí para allá, ya vi por las miradas, pero bueno. Bien, ahora sí que ya apagamos este aparatito que nos esclaviza, y les digo nos esclaviza porque nos localizan en todas partes. No, qué bárbaro. Del trabajo, la señora, no se diga, el novio, la novia, el amigo, no, nos tienen controlados con este aparato. Pero bueno, esa es la tecnología. Bien, muchachos,
vamos a hablar de historia. Y ustedes dirán, no, algunos pensarán, no, la historia es para gente grande, para viejillos, parrucos, como dicen ustedes. Pues no, fíjense, ustedes, cada uno de ustedes ya tiene una historia que contar. A sus 15, 16 años ya pueden empezar la historia de su propia vida. De cuando empezaron a tomar conciencia de las cosas, empiezan los recuerdos. Algunos de ustedes los escuchamos platicar. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la primaria? ¿Y te acuerdas del profe aquel que nos coscorroneaba? O de aquel que nos decía cosas, o aquel que nos enseñaba muy bien. ¿Te acuerdas de aquella muchacha o aquel muchachito que estaba en el barrio? Ya tienen historias que contar. La historia forma parte del ser humano. Increíble, ¿eh? Yo creo que es la materia que más forma parte del ser humano. Y pasará, y es una historia. Y lo que hicieron ayer ya es historia, y ustedes contarán estas historias. Así es que de ahí está lo interesante. Ahora bien, no quisiera pasar por alto también que nosotros que estudiamos la historia, están presentes aquí dos compañeros míos, fuimos la primera generación del colegio de historia, en la licenciatura en historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Uno de ellos es maestro aquí, es el maestro Hermilo Cisneros Estrada, que está por acá. Y el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, mis compañeros de generación. Maestro Juanito. Allá en aquellos tiempos iniciamos 14 compañeros la licenciatura en historia y terminamos 4. Aquí estamos el 75% de la generación. Bien, pues bien, ahora dirán, ¿de qué nos viene a hablar este señor? Revolución, de la Revolución Mexicana. ¿Qué es una revolución? Una revolución es un cambio, ahorita lo dijo nuestro maestro de ceremonias, es un cambio profundo, un cambio radical del estado de cosas de un pueblo, de un país, de una nación. Puede haber diferentes tipos de revolución. Una revolución pacífica, que qué difícil es lograr un cambio desde el punto de vista pacífico. Y la otra son las revoluciones violentas, las revoluciones armadas. ¿Cuándo se produce una revolución armada? Cuando el pueblo ya está harto, cansado de la opresión, del dominio, de la falta de derechos políticos y ciudadanos, verdaderamente de una opresión de un gobierno. Ya mucha gente empieza a tener inquietudes en ese sentido y se reúnen para tratar de quitar a la gente que está en el poder. Claro, y los que están en el poder a no dejarse quitar. Y esto hace que se establezca o se realice una revolución armada. Estas revoluciones las hemos tenido en toda la historia de la humanidad. Todavía tenemos pequeñas guerras en el mundo. Nosotros, en nuestro país, la última revolución armada, violenta, que tuvimos, se efectuó, se generó a partir, como fecha oficial, se maneja el 20 de noviembre de 1910. O sea, ya acabamos de conmemorar 100 años de una revolución armada. Esperemos, muchachos, que no se produzca una nueva revolución armada. Si con la violencia que tenemos ahorita actualmente batallamos, ustedes se imaginan donde hay una conflagración, donde mucha gente participe. Esto sería terrible, sería terrible. Por eso ya los sistemas políticos permiten la participación de los ciudadanos a través de los partidos políticos, de las asociaciones civiles y demás, para lograr mejores cosas para el pueblo. Cuando la cosa es insostenible, ojalá que no pase, habrá problemas. Eso es el tipo de revoluciones. Hace tiempo en una conferencia en una universidad privada me preguntaba un muchacho,
¿qué se requiere para hacer una revolución armada? Pues dos cosas: pantalones y armas. Y es caro. Hacer una revolución no cualquiera lo hace, porque ustedes se imaginan meterse a dirigir un montón de gente que hay que darle de comer, que hay que armarla, que hay que entrenarla. Primero, además, concientizarla para que crean en lo que tú les estás proponiendo para mejorar el país. Pues bien, vayámonos por pasos y vamos a ver lo que sucedió en México, en nuestro país, a partir de 1910. Traemos por ahí un PowerPoint, ojalá lo podemos poner allá, compañeros. Vamos a ver si lo tenemos, acerca de la Revolución Mexicana. Vamos a ver. Esperemos ahorita, si no nos vamos. Vamos a ver. Sí. Bien, vamos a ubicarnos en el tiempo. En 1910, ¿quién gobernaba este país? Ustedes lo vieron en sus clases de historia en la secundaria y desde la primaria. El general, a ver, vamos a la siguiente. El general Porfirio Díaz Mori. Este personaje, que ustedes escucharon hablar de él, estuvo como presidente de nuestro país por cerca de 30 años. No cabe duda que el país avanzó en esa época. Recuerden que se hicieron los ferrocarriles, se establecieron las industrias, particularmente en Monterrey, y hubo diversos avances, pero sin embargo tenía sometido, tiranizado al pueblo. La gente, los trabajadores vivían en muy malas condiciones, no se diga en los campesinos. También hay que tomar en cuenta que la mayor parte de la población de aquella época era rural, vivía en el campo. El 80% de la población mexicana vivía en el campo, a diferencia de ahora, que más del 80% de la población vivimos en las ciudades, somos población urbana. En aquel tiempo se vivía en el campo, y también a los campesinos se les maltrataba, no se les pagaba bien. Se tenía una famosa tienda de raya. ¿Qué era la tienda de raya? Era un lugar donde al trabajador se le pagaban con vales y ahí a fuerza tenían que comprar. ¿Y de quién era la tienda de raya? Del hacendado, del patrón. Entonces, ahí también había un 80% de analfabetismo. O sea, de cada 100 mexicanos, 80 no sabían leer y escribir. Y esto lo mantenían así para abusar de la gente. Alguna gente que no sabía leer y escribir iba a la tienda de raya y le anotaban en el diario. A ver, por ejemplo, vienes a comprar esto, es $1. Muy bien. Es $1 que compras. $1 que me pagas, $1 que te anotas, me debes 3. Y la gente vivía endeudada completamente, no salía de las deudas nunca. Los trabajadores trabajaban de 10 hasta 16 horas diarias con un salario ínfimo que no alcanzaba para socorrer a su familia. Entonces, claro, había un grupo de gentes que eran los grandes hacendados, los grandes capitalistas, algunos políticos que tenían toda la riqueza de este país en sus manos. Esto provocó muchos problemas en el país. No se crea que en esos 30 años que duró Porfirio Díaz Mori en el poder, no hubo rebeliones ni revoluciones. Hubo más de 300 levantamientos en contra de Porfirio Díaz. Sin embargo, tenía el control del ejército y los aplastaba sangrientamente. Uno de sus lemas era: mátalos en caliente. Donde se levanten ahí en armas, inmediatamente, ni pregunten ni los apreses, mátalos, fusílalos. Y llegó un momento en que el pueblo ya está harto de este tipo de cosas. La prensa era sojuzgada, era mediatizada, no podían libremente expresar sus ideas, y se perseguía a los periodistas, se cerraban los periódicos. A muchos periodistas se les llevó a la cárcel, a otros se les asesinó. Todo esto condujo a nuestro país a un estado terrible, de que la gente no estaba de acuerdo ya con las personas que estaban en el poder. Entonces,
En 1908 se le ocurre a don Porfirio Díaz dar una conferencia de prensa, una entrevista de prensa a un periodista de apellido Krillman, norteamericano, y dice: creo que ya nuestro país está preparado para que elija a sus gobernantes libremente, que haya partidos políticos y demás. Entonces el pueblo, la gente pensante, sobre todo la de las ciudades, se alborotó y creó organizaciones políticas. Y esto va a salirle contraproducente a don Porfirio Díaz, porque los ricos, los hacendados, los empresarios, el grupo político que estaba alrededor de él, lo convencen para que se presente a una nueva elección. Una elección que él siempre ganaba, elecciones amañadas. Él siempre las ganaba. Entonces la gente dice: bueno, pues no dijo que ya estaba preparado el pueblo mexicano para elegir sus gobernantes. Resulta que no fue así, y causa esto una enorme inconformidad. También aparece dentro de estos inconformes un personaje que es Francisco Ignacio Madero. Francisco y Madero, alguna gente y algunos libros lo traen como Indalecio, pero es Ignacio. Él se lo cambia porque, como era espiritista, andaba de moda esa cuestión de los de espiritistas que se comunicaban con los espíritus y demás. Todavía hay gente que cree en eso, definitivamente, allá ellos. Pero bueno, entonces era enemigo de todo lo que estuviera relacionado con Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola. Entonces pues, él se cambia y se pone Indalecio, pero su acta de nacimiento dice Francisco Ignacio Madero. Él escribe un libro que va a causar, ahora sí, mucha inquietud en todo el país, que se llama La sucesión presidencial. Lo escribe en 1908, empieza a circular y demás. Cuando ya se habla de la campaña electoral, deciden participar en contra de don Porfirio Díaz y él como candidato. Se hacen clubes democráticos por todo el país y empieza una gran efervescencia. Don Porfirio no va a dejar que Madero llegue al poder, definitivamente, pero además lo reprime metiéndolo a la cárcel. Aquí en Monterrey llega Madero, es recibido por una multitud de personas. Los Madero tenían casa aquí en Monterrey, ahí enfrente de la Alameda, exactamente en Villagrán y Washington. Hay una casa, es la rectoría de la UR. Ahí en la rectoría de la UR, ahí en esa casa, de ahí del balcón se dirige a miles de personas que van a apoyarlo. Pero venía con él un abogado muy bravo, muy buen orador, Roque Estrada. Entonces Roque Estrada había dicho muchas cosas en San Luis en contra de Porfirio Díaz y su régimen, y le fincan una orden de aprehensión y van a prender a Roque Estrada, no a Madero. Pero cuando agarran a Roque Estrada, Madero dijo: no, si él viene conmigo, si a él se lo llevan, yo me voy con ustedes también, y lo meten a la cárcel. La cárcel de la penitenciaría no era el penal del Topo, ¿no? Este hotel ni este otro que está por acá. Estos hoteles donde alojan ahora a la gente, ¿verdad? Estos que nadie quiere ir, pero algunos los llevan porque cometen actos ilegales. La penitenciaría es una construcción sólida, muy bonita, que está enfrente de la Alameda también, en Pino Suárez y Aramberri. Creo que hay una tienda de FAMSA o alguna cosa de esas por ahí, ¿no? Ahí estaba ahí meten en la cárcel a Madero, y resulta que de ahí lo trasladan a San Luis Potosí. Llega a San Luis Potosí, a los pocos días le dan la ciudad como cárcel, y no hace nada Madero porque en ese momento se están celebrando las fiestas del centenario de la independencia. Recuerden que acabamos de celebrar el bicentenario hace 100 años. Entonces, en ese momento están festejando las fiestas del centenario. Pasan las fiestas del centenario en septiembre de 1910 y Madero se fuga de San Luis Potosí, se viene por tren, se va a San Antonio y desde ahí lanza el plan de San Luis Potosí, plan de San Luis, donde incita a la población a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Pasamos la siguiente, por favor. Bueno, ahorita hablamos de estos personajes. Antes de que Madero hiciera todo eso, hubo personajes de todo México que se destacaron como precursores de la revolución,
¿Qué es un precursor? Una persona que antes de que estallara la revolución estuvieron luchando por mejorar las cosas de vida de este país. Entre ellas destaca esta mujer, Andrea Villarreal González. Ella es de Lampazo, Nuevo León, fundó periódicos, hermana del general Antonio I. Villarreal. Su hermana Teresa también participó en esto. Son mujeres que participaron haciendo artículos periodísticos, fundando periódicos, contrabandeando armas, consiguiendo dinero para las rebeliones que se estaban efectuando en el país. La mujer participó activamente en la Revolución Mexicana. Luego, muchos libros de historia no mencionan a las mujeres. También hubo jóvenes y niños incluso que participaron en la Revolución Mexicana. Esta es una de las personas que participaron como precursora y que merece un reconocimiento. Además, era poeta, vivió aquí en Monterrey mucho tiempo, todavía por allá en 1964, ya grande, ya casi anciana, se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Nuevo León. Es una persona con una gran capacidad y gran conocimiento. La que sigue, por favor. Esta es la otra hermana, Teresa Villarreal González. Yo pongo aquí estas fotos porque a veces parece que la historia nuestra abandona o deja de lado a la participación de las mujeres. En las películas que hay de la Revolución, ustedes las han visto, siempre aparecen ahí cargando trastes y una que otra que agarra la carabina y de acompañante de los revolucionarios. No, hubo mujeres pensadoras, escritoras, que participaron, hubo otras que participaron con las armas en la mano. Había algunas como Petra Herrera. Este es un caso muy interesante. Petra Herrera participó en la Revolución Mexicana, pero como no querían los hombres que andaban en la revolución, que anduvieran las mujeres cerca con ellas, ella se vestía de hombre. Participó en la toma de Torreón. Es más, Pancho Villa, la primera vez que tomó Torreón, se lo debe a Petra Herrera. En los libros aparece como Pedro Herrera, pero era mujer y llegó a coronel. Incluso le negaron más adelante los grados más superiores porque descubrieron que era mujer y era entrona, con las armas en la mano. Ese es un caso, pero hubo también en Nuevo León y en otras partes personajes, damas que participaron con las armas en la mano, otras escribiendo artículos, ya les digo, contrabandeando armas, etc. Adelante. Pasamos a lo siguiente. Bien, este es el general Bernardo Reyes. Mientras gobernaba don Porfirio Díaz en México, aquí en Nuevo León, el general Bernardo Reyes gobernó este estado por más de 20 años y fue un excelente gobernador, porque a él se debe que Monterrey se haya industrializado. ¿Cómo estuvo este asunto? Bueno, ya venían las empresas siderúrgicas y fundidoras a instalarse a este país, entonces querían ponerse en Saltillo. Las fundidoras que se instalaron en Monterrey querían ponerse en Saltillo. ¿Por qué? Porque el fierro venía del Cerro del Mercado de Durango y el carbón de la región carbonífera de Coahuila. ¿Para qué bajar a Monterrey el fierro y el carbón? Pero el gobernador de Coahuila no les dio facilidades. Bernardo Reyes, viendo eso, le dijo: a ver, véngase para acá, aquí les doy terrenos, aquí les damos, no les cobramos los impuestos, por más de 20 años no les cobramos impuestos, véngase para acá, y de ahí inicia el impulso industrial tan fuerte de Monterrey debido a la visión de este personaje. Construye el Palacio de Gobierno, el que tenemos ahora ahí en la Macroplaza, es obra de él. El Arco de la Independencia para festejar el centenario de la Independencia, aunque él no lo vio concluido porque luego se tuvo que retirar del poder. Enfrente del Colegio Civil hay un monumento que acabamos de restaurar que se llama, le decimos nosotros, el Dios Bola. Ahí él también se mandó construir en su periodo, y muchas otras acciones. Un personaje muy interesante de la historia de Nuevo León. Sin embargo, él también, para
conservarse en el poder, pues ganaba siempre las elecciones, no le permitía a los contrarios participar. En 1903 tuvo una oposición terrible, donde hubo enfrentamientos, donde murieron 6 personas y resultaron heridos más de 60, encarcelaba a los periodistas, o sea, tenía el otro lado de su actuación, pues para conservarse en el poder, igual que el mismo don Porfirio Díaz. Pero es un gran personaje, y este individuo, don Bernardo Reyes, le va a tocar también lidiar con las envidias de don Porfirio Díaz, porque don Porfirio Díaz, en la medida que Bernardo Reyes tomó popularidad, lo veían como un enemigo político, aunque Bernardo Reyes nunca quiso contrariar a Porfirio Díaz, porque muy bien él pudo haber encabezado la Revolución Mexicana, pero él le tenía mucha lealtad, era agente del ejército, eran leales en ese sentido, y nunca quiso estar en contra de don Porfirio Díaz abiertamente, aunque sus partidarios hicieron muchos clubes reyistas por todo el país. La siguiente, por favor. Bueno, esto que ven aquí es el resultado de la inundación más trágica que ha tenido Nuevo León. En 1909, 26-27 de agosto de 1909, donde murieron 4.500 personas en Monterrey. Fíjense el Monterrey de aquella época, más de 5.000 personas en todo el estado de Nuevo León. Fue terrible esta inundación. Bueno, ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la revolución? Es que había ya muchos grupos que estaban tratando de rebelarse en contra de Porfirio Díaz, de Bernardo Reyes y demás, y estaban muy animados en Nuevo León ya para hacer este tipo de agrupaciones políticas, para participar en las elecciones y de hecho en la vía armada. Sin embargo, todo esto se vino abajo gracias o debido a la tragedia de esta gran inundación, porque fue enorme. La peor tragedia que ha tenido nuestro estado no ha sido ni la del Gilberto ni la del Alex, es esta. Toda esta parte que ustedes ven ahí son construcciones a la orilla del río Santa Catarina, algunas de la colonia Independencia, que también había casas de 2 pisos, algunas hechas en el lecho del río Santa Catarina. No aprendemos la lección, se sigue construyendo cosas en este río que parece que está dormido, pero cuando despierta arrasa con todo. Ojo, se los dejo de tarea, cuidado con el Pesquería. Cuidado con este río, De la última inundación del Alex subió su nivel, ustedes lo han visto los que viven cerca, que subió más de 3 metros su nivel de cascajo, de Asolve. Si no se limpia, va Escobedo, Apodaca y tal vez Pesquería, pero más Escobedo y Apodaca van a tener problemas. Párense en el puente, vean hacia abajo y la cantidad de Asolve que tiene. Ojo, se lo hemos dicho ya a las autoridades. Esto nos sirvió también a nosotros en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo positivo, salieron toda una serie de huesos de mamut, de caballo salvaje, de camello, que los tenemos allá en el obispado. Pronto lo vamos a pasar acá a Escobedo. Pero bien, entonces esos ánimos levantiscos de los novoleoneses se apaciguaron por la inundación de 1909. La que sigue, por favor. Ah, caray. No se quiere ir la inundación. La que sigue, por favor. Ahí va. Bien, este es otro de los grandes personajes. Cuando esto de la inundación de 1909, resulta que don Bernardo Reyes se va a Galeana en ese verano de 1909 y allá lo pesca la cuestión de la inundación. En Galeana también hubo una terrible inundación, batalló para salir y el gobernador no estuvo presente en Monterrey cuando estaba la gran tragedia acá. Y Jerónimo Treviño era enemigo político de Bernardo Reyes. Los ricos de Monterrey y los empresarios y otra gente hicieron un comité de solidaridad y pusieron de presidente a don Jerónimo Treviño, cosa que no le gustó mucho a don Bernardo, pero don Bernardo no estaba aquí, se tuvo que venir a caballo por Galeana, por la sierra, andar vadeando ríos y arroyos para llegar a Monterrey ante tal desastre
ante la magnitud de este desastre, ¿no? Pero ya estaba hecho un comité y una junta de solidaridad tan hermosa que trabajaron, juntaron, los templos se abrieron, las iglesias se abrieron para recibir a los damnificados, cosa que cuando fue el Gilberto hace mucho tiempo, ninguna iglesia abrió sus puertas, cuidado con eso, pero en aquel tiempo sí. Los sacerdotes fueron conscientes en eso. En la Estación del Golfo, que es la Casa de la Cultura, por la calle Colón, ahí recibió damnificados y demás. Pero esto le dio oportunidad a Jerónimo Treviño de estar en primer plano. Finalmente, se aprovechan los enemigos de Bernardo Reyes de esta oposición con Porfirio Díaz y demás, y don Porfirio Díaz lo manda a Europa a una comisión para que vaya a estudiar el arte de la guerra, el arte militar, y Jerónimo Treviño va a ocupar un lugar importante en la política. Ya era un hombre muy grande, pero va a ocupar un lugar muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, esto es un mural de un compañero, un óleo de un compañero, donde nos muestra diferentes etapas de la Revolución Mexicana. La que sigue. Bien, este es Francisco I. Madero, del cual hablamos, y que hizo ese magnífico libro que se llama La sucesión presidencial. Muchos cronistas, muchos historiadores hablan de este libro, pero resulta que no lo han leído. Hay que leerlo y ver, y ahí hace un análisis de lo que es nuestro país en esa época y hace una historia, un vistazo rápido a la historia de nuestro país. Pues bien, Francisco I. Madero se lanza a la rebelión el 20 de noviembre de 1910, 2 días antes en Puebla. Ustedes les han dicho, Aquiles Cerdán es sorprendido en su casa junto con sus hermanos, y la policía va y los atrapa, asesinan a Aquiles Cerdán, y esto inicia la chispa de lo que va a ser la Revolución Mexicana en nuestro país. La primera parte, la parte maderista, la rebelión que yo le llamo la rebelión maderista, generalmente se desarrolla principalmente en el estado de Chihuahua. El 20 de noviembre se levantan algunos grupos en armas, pero ya en 1911 es cuando la rebelión maderista toma gran auge, sobre todo en el estado de Chihuahua. Ahí son derrotados el ejército de Porfirio Díaz, y en Ciudad Juárez, en mayo, el 22 de mayo de 1911, se firman los convenios donde Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de la República. Se dice que ¿por qué renunció tan pronto? Hay mucha gente que dice, si tenía buena parte del ejército, ¿por qué renuncia a un Porfirio Díaz? Algunos le achacan, él mismo dice, escribe, que porque quería evitar más derramamiento de sangre entre los mexicanos. Otros le achacan, algunos jocosamente dicen, no, es que tenía un tremendo dolor de muelas, ya no quería saber de nada, ya me voy de este país, ya quiero firmar los convenios, que se acabe. Y las nuevas investigaciones, fíjense nomás, las nuevas investigaciones nos dicen que hay unas entrevistas de unos periodistas norteamericanos a las sirvientas de don Porfirio Díaz, y dicen que doña Carmelita Romero Rubio, la esposa, lo presionó para que ya dejara el poder. Según esto, las sirvientas decían que don Porfirio no quería firmar, pero doña Carmelita lo presionó para que firmara. Hay que hacer la aclaración, Carmelita Romero Rubio era la esposa, creo que la segunda esposa de don Porfirio Díaz. Era muy joven, cuando se casaron él tenía 55 años, ya tenía 17. Para que vean. Bueno, los que andamos en los chismes de la historia, pues también hasta eso nos enteramos, ¿no? Pero les hago una aclaración, muchachos. Acuérdense, para el siglo XIX, incluso principios del XX, una persona de 55 años de edad ya era vieja. Ya era vieja. Ahorita los mexicanos duran más de 75 años, según lo que tenemos conceptualizado, ¿no? Pero don Porfirio Díaz tenía una gran ventaja. Fue el primer individuo que tuvo un gimnasio en este país. Llegó a sus manos un libro francés y él fabricó los aparatos, tenía un gimnasio, y ahí en su gimnasio iban y él daba clases de gimnasia. O sea, físicamente el hombre, pues por eso aguantó tanto tiempo, Por eso aguantó, él murió ya grande, don Porfirio Díaz. Entonces,
Carmelita Romero Rubio, lo que hizo con don Porfirio, ella era una mujer sumamente educada, don Porfirio era un general del ejército, muy honesto, se dice que era el único general en aquellas épocas del siglo XIX que iban a combates, le daban dinero y hacía un recuento al final. Se gastó tanto en caballos, en pastura, en comida, en esto, sobraron 10,000 pesos, lo regresaba. Entonces era un personaje además popular, muy popular en esa época, por eso gobernó 30 años, ¿no? Sin embargo, el grupo con el que se rodeó, yo he tratado de buscar, bueno, en los archivos, muchachos, donde están todos los documentos históricos, yo he tratado de buscar, bueno, ¿qué negocios tenía don Porfirio Díaz? ¿Qué negocios tenía don Bernardo Reyes? Y no he encontrado ninguno. Y he revisado los testamentos de ambos y no se ve que hicieran grandes fortunas y estuvieron 20 y 30 años en el poder. Ahorita llega un político 3 años al poder y termina riquísimo. Bueno, algunos, no quiero mencionar ningún nombre. Entonces, ahí el único asunto es que el grupo que estaba alrededor de él es el que hacía los grandes negocios. Eran los corruptos, eran los que se llevaban todo, y don Porfirio Díaz tuvo que cargar con todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces triunfa la rebelión maderista el 22 de mayo de 1911 y se hacen las elecciones presidenciales. El pueblo mexicano, ya libre de la dictadura porfirista, acude en masa a votar. Los hombres, las mujeres no votaban. Las mujeres en las elecciones federales para elegir presidente de la República votaron hasta 1953. En las elecciones municipales en 1948. Las mujeres no contaban, no votaban. Entonces acuden en masa los varones que tenían derecho a ello. Antes la ciudadanía se adquiría a los 21 años. Hasta los 21 años podías votar. Eras ciudadano a los 21 años, no a los 18 como ahora. Entonces, ¿quién se presenta como candidato? Lógicamente, Francisco I. Madero iba a arrasar por completo en las elecciones y Madero es el presidente victorioso. Pero, ¿qué pasó en Nuevo León? ¿Qué pasó en Nuevo León en esta etapa de la rebelión maderista? Seguimos la otra, por favor. En Nuevo León también hubo levantamientos armados. Este personaje es Viviano L. Villarreal, nativo de Hidalgo, Nuevo León. Él fue gobernador por 1871, por allá. Luego fue gobernador al triunfo de la rebelión maderista. Era tío político de Madero. Madero comete ciertos errores políticos también que impone a sus amigos, aunque le digan el apóstol de la democracia, y aquí impuso como candidato a su tío. Nadie protestó porque el señor era bien visto, tenía popularidad, era un hombre apreciado en la región. La que sigue, por favor. Cuando vino Madero, el pueblo lo recibió en masa. Ya que fue presidente, los que lo recibieron fueron los ricos de Monterrey y se lo llevaron al casino a comer. Allá está doña Sara Pérez de Madero, la esposa de Madero, que lo acompañó en toda su campaña política. Yo creo que fue la primera dama, la primera mujer que acompañó a su esposo en las campañas políticas, y en el casino, y acá está reunido con don Viviano Villarreal y todos los industriales y los ricos de Monterrey. Doña Sara fue una mujer que apoyó mucho a Madero. Madero no fue un buen presidente, no tenía mucha capacidad para dirigir. Los tíos y amigos de él que estuvieron en el gabinete presidencial empezaron a dirigir este país. Él no tenía el control. La prensa, Madero les dio toda la facilidad a los periodistas para que hablaran del gobierno, y lógicamente le empezaron a tirar muy duro a Madero y también a la esposa de Madero. Como se llamaba Sara Pérez de Madero y ella se firmaba Sara P. de Madero, le hicieron caricaturas, el Zarape de Madero, y a la pobre doña Sara que tenía que ver en la cuestión política. Pero bien, adelante. Ahora bien, antes de que se diera toda esta rebelión armada, la primera fase, a ver si sale por ahí las fotos, muevan, ahí está.
¿Qué tenemos acá? Los que se levantaron en armas en Nuevo León. El que está en medio, Pablo de los Santos Morales, fue el primero que se levantó en armas en Sabinas Hidalgo el 2 de mayo de 1911. La rebelión maderista de Nuevo León fue tardía. Hasta mayo se levantan en armas los primeros contingentes, y Celedonio Villarreal, también nativo de Hidalgo, y de aquel lado Cecilio Valderas. Son de los personajes que se levantan en armas en Nuevo León, pero es muy rápido porque Pablo de los Santos se levanta el 2 de mayo de 1911 y ya para el 22 se firman los convenios de Ciudad Juárez, así es que se tirotean con el ejército federal ahí en Sabinas, en Vallecillo, algo en Villa Aldama y demás, y se acaba esta fase del movimiento armado. Pero fíjense, además, este personaje que está en medio, que es Pablo de los Santos, es maderista, pero luego en la siguiente etapa de la Revolución Mexicana no se va con los carrancistas. Él se va con los huertistas y va a fallecer en el combate, en la toma de Zacatecas, junto con su hermano Francisco de los Santos Morales. Estos son personajes nuevoleoneses que participaron en la rebelión maderista. ¿La que sigue? Bien. Luego, ustedes ya saben, les han dicho por ahí, les dijeron la primaria y la secundaria, que Victoriano Huerta da un cuartelazo, va a traicionar a don Francisco I. Madero y se establece como un presidente usurpador, un presidente que se hace cargo del gobierno, y esto va a traer una gran inconformidad en el país y se levantan en armas, sobre todo en Coahuila, encabezados por don Venustiano Carranza. Don Venustiano Carranza tiene como sus brazos derechos a su hermano Jesús Carranza y a Pablo González Garza. Pablo González Garza, originario también de Lampazos, Nuevo León, son los que van a encabezar la revolución constitucionalista, el ejército constitucionalista o carrancista en la región, y se levantan en armas y poco a poco van ocupando los pueblos de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas. Aquí en Nuevo León se presentan combates muy fuertes. Aquí hay combates en Escobedo, hay un combate de la Revolución Mexicana aquí en la hacienda, el ex Hacienda Canadá, exactamente aquí donde está la preparatoria 25, hubo un combate de las fuerzas constitucionalistas contra los huertistas. Ojalá el 20 de noviembre podamos poner una placa por acá, maestro, ahí le ayudamos a diseñarla junto con la Sociedad de Historia, porque son lugares históricos que luego no nos acordamos de ello. Hubo combates en el Cerro del Topo Chico y finalmente los carrancistas en 1913, en octubre de 1913, van a tratar de tomar la ciudad de Monterrey. Estuvieron a 2 cuadras del Palacio de Gobierno, sin embargo, tuvieron que retirarse porque llegaron refuerzos de Saltillo y no pudieron tomar Monterrey en octubre de 1913. No es sino hasta del 20 al 22 de abril de 1914, cuando los carrancistas, encabezados por Pablo González, Jesús Carranza, Antonio Villarreal y otra serie de personajes muy interesantes del noreste de México, que van a tomar la ciudad de Monterrey en una forma definitiva. Eso es en abril. Ya para junio el ejército huertista se ve ya muy rodeado, muy diezmado por las derrotas que ha tenido. Se van a Zacatecas y ahí el ejército de la División del Norte de Francisco Villa, de Pancho Villa, va a terminar con el ejército huertista y acabar esta otra fase de la Revolución Mexicana, que es la Revolución Constitucionalista, el ejército constitucionalista, que acaba con Victoriano Huerta. Victoriano Huerta sale del país, don Venustiano Carranza va a llegar a la presidencia de la República. La que sigue. Gran parte de la Revolución Mexicana se hizo sobre los trenes. Los trenes fueron un factor muy importante para el desplazamiento de los ejércitos y ahí es una pintura también de un compañero de la Sociedad de Historia, de Sergio González de León. La que sigue, por favor. Hay que recordar que en aquella época no había televisión, no había carreteras, eran los ferrocarriles la vía más importante. Ya había telégrafo, ya había teléfono, ni pensar en internet, ni computadora, ni cosas por el estilo, ¿no? Ya había máquinas de escribir. Si algunos de ustedes la conocen,
a lo mejor ya ni la conocen, pues ya son reliquias, y si consiguen alguna, guárdenla porque ya son históricas. Aquí tenemos revolucionarios constitucionalistas en un pueblo, en un municipio cercano que se llama Doctor González, en Nuevo León, donde, pues, no imaginen que ya había autos, ya había autos, eran las famosas carcachas que ustedes habrán visto por ahí, muy bonitas, por cierto, pero no servían para la cuestión de la Revolución Mexicana. Hubo intentos de forrar estos autos, tenemos algunas fotos ahí en el obispado, donde están forrados con placas de acero, tipo tanque, pero fue muy poco, ¿no? Hubo aeroplanos también que participaron en la Revolución Mexicana, pocos, desde ahí arriba tiraban especie de bombas, pero fueron muy pocos. La mayor parte de la Revolución Mexicana se hizo por los trenes y a caballo. Adelante. Aquí tenemos una foto tomada en la época del huertismo, en el obispado, donde estaban las fuerzas federales huertistas en abril de 1914. Lo que tienen ahí es un gran reflector, porque atacaban los revolucionarios de noche y les echaban el reflector, y de allá con las ametralladoras y los cañones les tiraban. El obispado es un sitio muy histórico. Fue cuartel y polvorín en 1814, sirvió contra la invasión norteamericana en 1846, ¿sí? Contra la invasión francesa, y en la Revolución Mexicana hubo grandes combates también ahí en lo que hoy es el Museo del Obispado. Adelante. Otros revolucionarios de la época, ustedes los pueden ver, la vestimenta, las botas, las carrilleras llenas de balas, con aquellos rifles primitivos, nada comparable a la que ahora se maneja, que cuernos de chivo y estas armas largas tan fuertes que apenas desaplastas y disparan 40, 50 balazos de una vez, ¿no? También la vestimenta de gala de algunos militares de aquella época. ¿La que sigue? Antonio I. Villarreal, que fue precursor de la Revolución Mexicana, hermano de Teresa y de Andrea Villarreal, luego fue gobernador carrancista en 1914 en Monterrey, y de aquel lado está con el caballo relinchando Raúl Madero, hermano de Raúl Madero. Luego viene el pleito entre Carranza y Villa, y entonces empiezan las guerras entre carrancistas y villistas. Antonio I. Villarreal era carrancista y Raúl Madero era villista. Ambos fueron gobernadores de Nuevo León, porque en 1915 hay un combate en Ramos Arizpe, cerquita de Saltillo. Los villistas derrotan a los carrancistas y vienen y se apoderan de Monterrey. Salen los carrancistas y llega Felipe Ángeles primero, un gran artillero mexicano, como gobernador a Nuevo León. Luego Raúl Madero, y llega Pancho Villa, llega a Monterrey en esa época. ¿La que sigue? Pancho Villa, uno de los personajes más famosos de la Revolución Mexicana. Los personajes más populares de la Revolución Mexicana son dos: Pancho Villa y Emiliano Zapata, que se le recuerda mucho en el sector campesino y en el centro sur del estado, del país. Adelante. Este es Felipe Ángeles, uno de los mejores artilleros que ha tenido el mundo, manejaba muy bien todos los cañones. Hay la anécdota que no hemos podido comprobar, que dice que es el único artillero del mundo que de un cañón metió la bala, la pelota, bala de fierro, de un cañón a distancia, metió la pelota a la boca de otro cañón. Eso se manejaba mucho en la época de la Revolución Mexicana, por la fama que tenía Felipe Ángeles, en este sentido de ser un gran artillero de la Revolución Mexicana, ¿no? Él estudió artes militares en París, fue uno de los grandes personajes también mexicanos, es uno de los grandes mexicanos. Estuvo con Pancho Villa y luego se levanta en armas en contra de Carranza y en 1919 es fusilado. Adelante. Aquí está en el centro de Monterrey. Además tenían buen sentido del humor, porque su jefe era Pancho Villa. El caballo de él se llamaba, ese que estaba montando ahí, se llamaba precisamente Francisco Villa. Quién sabe que el general Villa que le haya dicho, ¿verdad?
aquí en 1915, los villistas están entrando a Monterrey, don Raúl Madero, el general Raúl Madero, está saludando a una dama, está saludando a su mamá. Muy general y todo, pero había que reportarse con la mamá porque si no, ahí había otros reclamos, ¿verdad? Adelante. Bueno, esto es en la parte final de estas fotos. Tenemos una serie de imágenes más, pero muchachos, lo más importante, breve, así en esta plática, es que ustedes entiendan cómo una revolución como esta, armada, que costó más de 1 millón de vidas. Esa es la bronca, ¿no? Murieron más de 1 millón de personas. ¿Dónde participaron hombres, mujeres, niños, adolescentes, ancianos? Les platico, por ejemplo, de Paloma Garza. Paloma Garza era la cantante del Circo Garza, un circo modesto que andaba aquí en Monterrey, en los pueblos acá. Se va Paloma Garza a la revolución. Su esposo, que era payaso del circo, también se va a la revolución, y su hijo, si mal no recuerdo, se llama José, de 11 años, también se va a la revolución. A Paloma Garza la matan en Mamulique, en un combate. Al payaso lo matan en el Topo Chico, en otro combate, y al hijo, que andaba de aguador y llevaba las carabinas y el parque y demás, lo matan en Icamole. Pero ahí tenemos participación de mujeres y niños en la Revolución Mexicana. Era etapas violentas, etapas duras, que lamentablemente tuvieron lugar pues para mejorar al país. Podemos decir, ¿cuáles son los resultados de la Revolución Mexicana? Bueno, se hace la Constitución de 1917, donde se van a establecer las elecciones, se establecen partidos políticos, donde la gente puede participar políticamente, donde se mejoran las condiciones de los obreros, se crea la Ley Federal del Trabajo, donde se reparten las tierras, los grandes latifundios que tenían los hacendados, se reparten a los campesinos, donde se establecen los jornales para los trabajadores, donde la jornada de 8 horas, donde se establece un salario mínimo, donde se va a darle un gran impulso a la educación. Recordemos que en 1910 el 80% de la población mexicana era analfabeta. Ahorita yo creo que este país tendrá de analfabetos de un 5 a un 7%. Habría que ver el censo, pero la mayor parte de la gente sabía leer y escribir, cosa que en aquella época no sabía. Hay acceso. También como producto de la Revolución Mexicana surgen se fortalecen las universidades, la universidad que había en México, surge el Politécnico, surge una gran cantidad de escuelas e instituciones de las cuales gozamos en este país. O sea, hay una serie de beneficios y de esta lucha revolucionaria de 1910. Hay muchos asuntos que tratar, pero yo quisiera, maestro Triana, darle oportunidad a los muchachos que hicieran preguntas sobre el tema, sobre alguna inquietud, sobre alguna cuestión que ustedes quieran tratar o platicar sobre eso. Pues no sé, a ver si hay alguna, con todo gusto, si hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que estamos tratando aquí, pues vamos a darles la palabra. Pregunten, muchachos, con toda confianza. Vamos a ver. ¿No se animan? Vamos a ver. ¿Alguna duda, alguna cuestión que quieran plantear con toda confianza, muchachos? ¿No? Bueno. Nada, si preguntan quién va a ganar de Pumas y Morelia, pues Pumas, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Míralo luego. ¿O cuál es la canción que me gusta más de los Black and Eyed Peas? Pues el Time, por ejemplo. Pregunte para que vean que si sabemos, ¿no? Míralo luego se ponen al puro tiro, ¿no? De eso sí saben hasta cuántos goles metió el Chupete Suazo, hombre, qué bárbaro, ¿no? Bien, pero lo más importante, muchachos, lo más importante
de esto, que ustedes tienen que llevarse, porque ustedes lo ven muy lejano. Ahora con los nuevos medios de comunicación, ustedes ven una rebelión, una revolución muy lejano, aún lo podemos seguir viendo muy lejano. Lo que está pasando, por ejemplo, en Libia, lo que pasó en el norte de África, pues lo ven ustedes en la internet, en la televisión, en el momento. Pero dicen ustedes, no hombre, pues allá Libia está muy lejos. No, ni tan lejos. Todos los problemas de este mundo, cuidado, afectan. Están en países petroleros. Luego vienen los problemas de que hay estas rebeliones o revoluciones, o tratan de quitar a tiranos, porque hay dictadores en estos países, pero esto repercute en los precios del petróleo, suben las gasolinas, no suben los costos de los alimentos, del pasaje y demás, y esto repercute, y se ve muy lejano, pero esto lo que tenemos que entender es, y llevarlo al presente, hay que analizar cómo está el país ahora. Y ahí es donde la historia nos sirve para poder entender el presente, y sobre todo lo han dicho muchos historiadores, de que estudiar la historia nos sirve para que no se cometan los errores del pasado en un futuro. Así es que ustedes tendrán la responsabilidad más adelante, porque, miren bien, ustedes están estudiando, su mentalidad ahorita de jóvenes, están disfrutando la juventud, qué bueno, aprovechen ahorita que están estudiando, porque ya que salgan de estudiar en su facultad o su escuela, luego ya no hay marcha atrás. Hay que hacerse cargo de las responsabilidades de la vida adulta, y ahí es donde, entonces, no los asustamos, no, pues eso se tiene que llegar, pero lo importante es que, mira, si tú vas a ser ingeniero, doctor, abogado o demás, tienes que tener, fíjense bien, tienes que tener una cultura general, porque, les pongo esto muy sencillo, saliendo de la facultad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues conseguir trabajo, seguirse preparando, porque no se termina de estudiar nunca, muchachos, Si con los conocimientos que ustedes adquieren en una facultad creen que van a hacerla a los 20, a los 30 años de haber salido, sinceramente no. Ya ahorita la UNESCO ha dicho que el conocimiento que adquieres en una facultad al año de salir de la facultad ya es obsoleto. Tienes que seguirte preparando. Y esto es importante para ustedes. Y yo les digo además, el único vicio permitido es la lectura. Hay que leer, y leer mucho para estar preparados. ¿Por qué? Se las pongo muy fácil. Salen de la facultad a los 30, 35 años, ya consiguieron lo que querían conseguir. Esposo o esposa y casa y carro. Mal que bien, váyanse ustedes a 15 años más adelante de su vida. O algunos que no se quieren casar, pues no se casen, vivan con el que quieran vivir. Pero, ¿qué es lo que busca el ser humano? La comodidad. La casa, el auto, el compañero o la compañera. Ya lo van a tener. Bueno, ¿qué van a hacer de los 30 a 35 años a los 70? Lo mismo, la rutina. Entonces hay que tener cultura general, hay que leer, hay que buscar, apreciar las artes, hay que prepararse, porque además, ¿de qué vas a platicar? ¿De lo mismo? Que tienes que tener otras inquietudes, y las inquietudes están con la lectura y la preparación. Joven. Sí, pues tenemos una pregunta. Sí. Que si la Constitución de 1917 necesita un cambio o va a haber otra revolución. Mira, la Constitución ha sido sumamente cambiada, La Constitución de 1917 se ha sido modificada, adaptada a nuestra época. En mi opinión particular, y aquí va, se requiere ya convocar a un Congreso Constituyente, que se haga una nueva Constitución. La que tenemos, los primeros 30 artículos que establecen los derechos individuales de las personas, es excelente, es excelente, pero ya hay que adaptarla a la época. Para mi particular punto de vista, se requiere que el siguiente Congreso, los siguientes diputados federales, se establezca que sea un Congreso Constituyente y que empiecen a trabajar una nueva Constitución acorde a los tiempos que estamos viviendo. Ha sido muy buena, es buena,
Pero el problema muchas veces no está en las leyes, compañeros. El problema está en quién las aplique. Puede ser las mejores leyes, pero si los individuos que los aplican son una serie de corruptos y deshonestos, entonces, ¿de qué sirve? Si se van a violar la ley. Pero sí, para mi punto de vista, sí se requiere convocar un Congreso Constituyente y hacer una nueva Constitución. Otra pregunta. Anímense. Bien. ¿No hay? Hay inquietudes. No quieren soltarse. Bien. No sé si haya los compañeros maestros también tengan alguna otra cuestión, alguna pregunta, con todo gusto. Hay muchas cosas. Es imposible platicar sobre la Revolución Mexicana tan a detalle porque sería una plática muy larga y tal vez cansada. ¿Sí? Adelante, compañera. ¿Cómo es que se descubre que es hombre, que es mujer? O sea, ¿cómo es que Lo de Petra Herrera. Pasó la Revolución Mexicana y todo mundo se le cuadraba a don Pedro Herrera. Pero resulta que al fin mujer, pues le entró el gusanito del amor. Y juntóse o casóse con un individuo. Entonces, ella decidió también dirigirse a la Secretaría de la Defensa Nacional para pedir su pensión como veterana de la Revolución. Y se la negaron. Porque estaba registrado Pedro Herrera, no Petra Herrera. Entonces, esa es la cuestión de esta dama, pero hay actuaciones muy interesantes. Ustedes saben que en la Revolución hubo muchos problemas con las mujeres, con las muchachas. Llegaban los revolucionarios y las agarraban y se las llevaban. Y si no se las llevaban, pues las agarraban. ¿Verdad? Pero Petra Herrera, en Torreón, por ejemplo, a punta de pistola defendió a una serie de muchachas y se las quitó a los generales, y ahí algunos los balaceó, y entonces es muy recordada por esa actuación. Murió como en 1968, algo así, de una persona que duró buen tiempo. Pero así como ella, hay otras en Sabinas Hidalgo, en mi pueblo, está María Jesús Herrera, la coronela sabinense, que el esposo era abanderado del regimiento, lo matan, ella agarra la bandera y llega al grado de coronela. Perdón, no es María Jesús Herrera, es María Jesús de la Rosa. María Jesús de la Rosa, originaria de Parras, Coahuila, vivía en la hacienda La Raldeña en Sabinas y finalmente terminó en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A ella sí le reconocieron la Secretaría de la Defensa Nacional, hace obras filantrópicas en Laredo, y le acaban de construir el año pasado un monumento en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ella es una mujer representativa del noreste, nació en Parras, se dio de alta a la Revolución en Sabinas y vivió sus últimos días en Nuevo Laredo. Tanto que anduvo en los combates, lamentablemente vivió en una casa de madera y tiene un trágico final porque se incendia la casa y ahí muere ella, también en los años 60. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Allá. ¿Cuáles fueron los centros de educación más importantes de Monterrey en ese periodo? En ese periodo, no. Sí, eran dos. El Colegio Civil, que es la base de nuestra universidad, en ese magnífico edificio que tenemos ahí en el centro, en la plaza del Colegio, el Colegio Civil, y el seminario. Eran los dos principales escuelas, colegios, el seminario que producía sacerdotes. En un principio dio abogados también. Estaba la escuela de leyes, estaba la escuela de medicina principalmente y el colegio civil. Ya había escuela de leyes, había escuela de medicina y que luego más adelante se van a conjuntar estas escuelas junto con el colegio civil para fundar la Universidad de Nuevo León. Pero esos eran los más importantes. Claro, estaba la normal, La normal, Antonio Villarreal salió de la normal que hoy se llama Miguel F. Martínez, la normal del Estado. Había escuelas de secretarias, para secretarias, también algunos de artes y oficios, como
aparte de mecanografía, también de telegrafía. Hubo mujeres telegrafistas a fines del siglo XIX ya en Nuevo León. Pero esas eran las principales instituciones que había en la región. Bien, no sé, maestro, cómo estamos de tiempo. Bien, bueno, muchachos, hay mucho que platicar. Tomen en cuenta lo siguiente: prepárense, la competencia es difícil, es dura. Vayan lo mejor preparados. Cuando vayan a la facultad o a donde vayan, sean lo mejor, sepan de lo suyo, sean especialistas. Si usted va para abogado, que sea el mejor abogado. Si va a ser ingeniero, que sea el mejor ingeniero, el mejor doctor, mejor médico. Pero además, tengan cultura general. Interésese por lo demás, interésese por el arte, por la historia, por la literatura. Lean mucho, y yo les digo que ese es el único vicio permitido, el de la lectura. Eso es lo que va a llevar. Hay mucho en internet, hay muchos libros que pueden leer por internet ahora, no necesariamente en papel, pero sino también la universidad tiene excelentes bibliotecas. Yo les agradezco la atención a las autoridades, a los maestros, nuestros compañeros y amigos de la Sociedad de Historia. Muchas gracias. Muy merecido el aplauso para nuestro conferencista, el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal. Muchas gracias por su magistral conferencia de la Revolución Mexicana de Nuevo León. A continuación, vamos a invitar a nuestro director, el maestro César Triana Contreras, quien hará entrega de un reconocimiento. Brevemente, agradecerles a todos ustedes su presencia en esta charla, conferencia muy amena y desde luego muy bien documentada. Gracias, maestro. La memoria gráfica que usted presentó, realmente yo vi el interés de nuestros alumnos, las preguntas se batallaron, pero qué bueno que se decidieron. Y bueno, pues que siga abierta la invitación. Tenemos también distinguidos historiadores, el maestro Arturo Delgado Moya, historiador, el maestro Juan Antonio Vázquez, el maestro Collins, que estaba hace un momento ahí conmigo. En fin, todos son personas con una gran capacidad y desde luego con grandes publicaciones. Pero en este caso especial, un agradecimiento, un amplio agradecimiento al maestro Héctor Jaime. De veras, maestro, muchísimas gracias. Y yo quisiera hacer lectura de este reconocimiento que le hacemos. La preparatoria número 25, doctor Eduardo Aguirre Pequeño, otorga al maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal el presente reconocimiento por su participación en el ciclo de conferencias organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística AC, con el tema La Revolución Mexicana en Nuevo León. Alere Flammam Veritatis, General Escobedo, Nuevo León, a 19 de mayo de 2011, y firma un servidor, César Triana. Maestro, en nombre de toda la escuela. Yo aprovecho la oportunidad para entregarle un libro que un hermano mío que es historiador y un servidor hicimos, compilamos sobre Nuevo León en los años 1922-23 al maestro Triana, que sé que le va a encantar porque vienen fotos de aquella época, del Monterrey, de aquella época. Me comprometo a mandar unos ejemplares, un par de ejemplares al menos, con el maestro Armilo, aquí a la biblioteca también de la preparatoria número 25. México, el país del porvenir, Nuevo León, 1922-1923. Maestro.
Bueno, pues hemos llegado a la parte final de este magnífico evento. Nos despedimos de quienes nos siguieron a través de internet en esta conferencia y obviamente vamos a despedir al maestro con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y recuerden que el hombre que no aprende de su historia está condenado a repetirla.